Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, bienvenidos. La globalización es un fenómeno complejo con sus defensores y detractores, pero un fenómeno inevitable que está cambiando el mundo y generando una nueva sociedad global. Vamos a hablar hoy sobre globalización desde una perspectiva bíblica, la que da a cada ser humano un valor y una dignidad únicas. José Pablo Sánchez, director de este programa, va a terminar hoy esta serie sobre ética con el profesor de ética y pastor evangélico Emmanuel Buch. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestras redes sociales respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo ha afectado a tu iglesia la globalización? Cuéntanos también cómo este programa te afecta, cómo te ayuda. Es importante para nosotros incluso conocer esos pequeños detalles de cómo Dios lo usa en tu vida. Lo puedes contar a través del Facebook o de nuestro WhatsApp 673-466-366. Vamos ya con la entrevista. Emmanuel, muy bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos un día más para volver a hablar de estos nuevos desafíos éticos. Hoy en concreto, como acaba de mencionar Beni, vamos a hablar de la globalización. Yo creo que todos hemos ido a hablar de la globalización, damos por sentado que es una realidad, pero me parece que no todo el mundo entiende la dimensión de lo que implica esta palabra hoy en día, ¿no? ¿A qué se refiere cuando usamos esta palabra? Se utiliza en diferentes sentidos y en diferentes ámbitos, pero en esencia, y de forma muy resumida, podríamos decir que estamos en un momento de la historia en el que todos dependemos de todos. Y entonces la interrelación es de carácter planetario, al punto que lo que yo hago o dejo de hacer en el plano local, incluso privado, tiene consecuencias en las condiciones de vida de personas que efectivamente que viven en lugares donde yo no iré jamás, que no conoceré nunca, e incluso de generaciones futuras a las que tampoco voy a conocer, pero estamos en un plano donde la interacción es prácticamente absoluta. De inicio o de forma predominante eso se da en el ámbito de lo económico y en consecuencia afecta a los planos sociales, políticos, culturales, de todo tipo y a todas las personas. Hablando de esos efectos, supongo que tendrá efectos tanto positivos como negativos. ¿Cuáles serían unos y otros? Bueno, es un tema de calado también muy polémico, depende a quién preguntar, pero bueno, en general, ¿no? Es evidente, yo creo que eso se puede percibir, y todos lo percibimos, ¿no? Que el plano de la libertad personal, al menos en un sentido, eso se multiplica, las facilidades que proporciona la comunicación, la cercanía de otras culturas, la cercanía de otros idiomas, las relaciones entre personas, el conocimiento, el flujo de información, todo eso son elementos que desde luego pueden ser muy positivos, ¿no? También la economía, que se ha hecho mucho más global y mucho más planetaria. Y a la vez, precisamente este factor de lo económico es el que está sometido a una crítica mucho mayor, porque por un lado, podría pensarse que esta facilidad de relación y de comunicación produce un plano general de igualación y de mejora para todos, y lo que muestra la práctica es que la desigualdad se ha multiplicado, ¿no? Lo económico, que ahora lo prima todo, tiende a ser muy descarnado, o sea, muy cruel. Y alguien ha dicho, ¿no?, que en este momento el dinero es Dios y el mercado su profeta. Y entonces el dinero y la economía más ciega lo marca todo. Y el resultado de eso es que buena parte de la humanidad vive la globalización como una condena en lugar de no como algo benéfico. El hecho de que yo no sea totalmente consciente de esa realidad, de que mis decisiones, mi estilo de vida, las cosas que yo elijo, tienen una dimensión global, ¿me exime de responsabilidad ante lo que está sucediendo hoy en día en el mundo? La realidad, el hecho de la globalización
ya no nos permite querernos ver a nosotros mismos como inocentes moralmente. Es decir, el argumento del yo no lo sabía, quizás en otros momentos de la historia se pueda haber esgrimido, pero precisamente hoy uno de los valores de la globalización hace que nada pase inadvertido. Así que no podemos volver la espalda ni sentirnos ajenos, porque hoy, si queremos saber, sabemos. Y si sabemos, eso dice la palabra de Dios, si sabemos, entonces somos responsables. Pensaba en un texto en el libro de Proverbios. Dice en Proverbios capítulo 24, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, que es Dios? Si eso tiene sentido en términos generales por cualquier época, en esta muchísimo más. Pues muchos de los que abogan en favor del libre movimiento de las finanzas, luego son los que no están a favor o están impidiendo el libre movimiento de las personas. ¿Cómo podemos responder a ese desafío ético? En fin, habrá que decirlo, hay mucha hipocresía en todo este vocabulario en torno a la globalización y a la libertad de movimientos y tal, porque incluso el movimiento financiero no es del todo igual. Los países más poderosos a la vez son también los más proteccionistas, con lo cual el daño que generan es un poco, en fin, dicho en términos muy populares, lo que sea la ley del embudo, ¿no? Lo ancho para mí, lo estrecho para los otros. Eso se da en la economía y, desde luego, cuando tiene que ver con las personas, eso es sangrante. Los movimientos migratorios forman parte de la historia de la humanidad y eso no se puede impedir. Lo que habrá que hacer es encontrar formas de regularlo. Por cierto, formas humanas, formas que dignifiquen a las personas, que no sean vistas ni como amenaza, porque a veces el propio vocabulario es infame y se habla de oleadas, de asaltos, de invasiones. Eso es un lenguaje bélico. A ver, la inmigración no es una invasión, la inmigración es un drama. Y entonces, como tal, hay que tratarlo. Y los cristianos, que nos sabemos responsables delante de Dios por nuestros semejantes, una y otra vez se nos enseña que en esto se resume la ley, en el amor a Dios y en el amor al semejante. No como dos dimensiones, sino como dos caras de la misma dimensión. A una realidad tan horrible como la que estamos viendo en tantos lugares del mundo, nosotros solo podemos responder en la práctica con el ejercicio de la hospitalidad y de la misericordia. No encuentro otro modo de responder en lo particular a la luz de la Escritura. Y como ciudadanos tendremos que reclamar el ejercicio de una práctica justa para con las personas, que ni son números ni son bultos, ni son amenazas, son personas en necesidad. Y tendremos que señalar las causas. Y las causas, algunas tienen que ver con nuestra forma de tratar y de abordar esa realidad, y otras tienen que ver también con los países de origen y la corrupción y las tiranías que se dan. Pero ese compromiso, eso es vital. Y por cierto, a veces pasa desapercibido, pero en la manera de abordar esto, el pueblo de Dios, los cristianos, yo creo que hay una aportación muy importante, de mucho calado, que es precisamente la presencia en los países de origen, en los países más desfavorecidos, con el desempeño de lo que damos en llamar la misión integral, el anuncio del Evangelio y la encarnación de los valores del Evangelio. Eso es una aportación vital también. Sí, de hecho, yo estoy convencido de que una aportación que están realizando día a día en los lugares donde más necesidad hay son precisamente la labor de misericordia de las iglesias, ¿no? Pero también es cierto que cuando uno ve todo lo que está pasando en el mundo, uno puede tener un sentimiento como de que al final yo no tengo capacidad de cambiar nada, ¿no? Viendo los grandes poderes, viendo los grandes gobiernos que están haciendo pues al final lo que más les interesa, y eso podría crear cierta apatía, ¿no? De decir, bueno, al final esto no lo voy a cambiar, pues sigo viviendo mi vida y soy indiferente a esa realidad, ¿no? ¿Qué sugerencias tienes para quien esté con esa mentalidad?
eso es inaceptable, ese planteamiento es inaceptable para un hijo de Dios. Me parece que en eso hay que ser bastante claro. La palabra de Dios dice que el que ama a Dios, ame también a su hermano. La cuestión no es ni siquiera del resultado que voy a alcanzar o si voy a cambiar cosas, es que hay un elemento que debe impulsar desde dentro, ¿no? Hay una expresión de un rabino judío que a mí me parece que recoge este sentir, que es propio ya del Antiguo Testamento, ¿no? Y dice, si algo debe ser hecho, hay una necesidad, si algo debe ser hecho, ¿quién lo va a hacer? Y si nadie lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Y si yo no lo hago, ¿quién soy? Entonces, hay un elemento de apelación y, por tanto, ese ejercicio práctico de responsabilidad personal, que, por cierto, se expresa también, y eso es todo un desafío para los cristianos, para los hijos de Dios, el desafío de un estilo de vida personal que encarne todos estos valores del reino que después se traducen en bien para el prójimo, ¿no? Un énfasis más en lo espiritual que en lo material, más en el amor que en el egoísmo, más en la generosidad que en la tacañería, más en el desprendimiento que en la ambición. Todo eso marca un estilo de vida. Seguramente efectivamente, no va a convertir esto en un paraíso porque no creemos en eso. ¿Cómo era? Es esta frase atribuida ya a tanta gente que no se sabe de quién era, ¿no? Aunque supiera que esta noche será el fin del mundo, yo con todo, esta mañana plantaría mi árbol. Y ya está. Sí. Sí. Bueno, la verdad es que al final es un mensaje de responsabilidad, de compromiso que no es distinto a lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, ¿no? De amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y en la medida en que vivimos así, vamos a tener una influencia positiva en este mundo globalizado. Muchas gracias, Emanuel, por compartir este tiempo con nosotros. Muy bien, gracias a vosotros. Nos tenemos que marchar ya, pero para todos los que formáis parte del Club de Amigos, atención, vamos a sortear este libro titulado Debajo del Sol, el mensaje de Eclesiastés del teólogo José Grau, un libro que os llega gracias a la generosidad de la editorial Peregrino. Necesitamos amigos que se unan a nuestro club para poder seguir regalando la Biblia y ofreciendo ayuda espiritual a nuestra audiencia. Entra en nuestra web Buenas Noticias TV o llámanos o mándanos un WhatsApp y te explicamos en qué consiste. Gracias por tu atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.